Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en ella tú nos revelas las verdades que necesitamos conocer como tu pueblo, y también ella muestra el camino de salvación a aquellos que no lo conocen. En esta noche, Señor, nos disponemos a estudiarla. Te pedimos que tú nos ilumines. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Grandeza de Juan el Bautista. Bueno, mientras pensaba en lo significativo del día de hoy, en la semana de resurrección, siempre suelo hablar acerca de la muerte de Cristo, ¿verdad? Pero cuando miraba el tema del estudio, decidí dejarlo por la razón de que en estos versos se nos hace un llamado a enfocarnos más que en el mensaje y en la persona que encarna ese mensaje del Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo, con su muerte y resurrección. Aquí se habla del mensajero y específicamente encontramos en él un modelo digno de imitar para todos aquellos que tenemos la gran responsabilidad de proclamar el mensaje de la cruz. Juan fue el hombre que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan vino preparando el camino al Mesías, señalando al Mesías. Hoy nosotros tenemos una responsabilidad similar a la de Juan. Aunque muchos no hayan recibido un llamado específico como Juan, todos aquellos que hemos conocido a Jesucristo estamos llamados a señalar al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, al Cordero de Dios que vino y murió por los pecados de la humanidad. Esa es nuestra responsabilidad, y no solo ahora que celebramos la Semana de Resurrección, todos los días, forma parte del mensaje que predicamos. Por eso consideré que sería oportuno que miremos la vida de Juan, cómo él vivió en una total entrega a la misión que Dios le había encomendado, y cómo nosotros debemos aprender de ese gran ejemplo. Es curioso porque la vida de este hombre es una vida que no tuvo ninguno de los adornos del mundo que se asocian generalmente con la grandeza. De hecho, la medida que el mundo tiene para la grandeza es totalmente diferente a lo que es grande en el reino de Dios o para Dios. Desde que Juan mismo nació dentro de una familia normal y corriente, en la región o de la región montañosa de Judea, no nació en una familia poderosa, rica, ni de clase alta en ningún sentido, de Jerusalén. No hay evidencia de que este hombre tuviera algún tipo de educación formal. No fue un hombre que se codió con ricos y famosos. De hecho, la Biblia habla de él y dice en Lucas 1:80 que andaba por lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. O sea, era alguien que evitaba y evadía la publicidad, el reconocimiento humano. Se mantenía lejos de los centros de comercio, de cultura, de poder. Vestía de una forma extraña en aquella cultura. Su vestimenta, dice la palabra, que era de piel de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. O sea, no era específicamente el último grito de la moda. Además, su comida era extraña.
Dice que se alimentaba, la Biblia, de langostas y miel silvestre. O sea, no dio inicio a ninguna tendencia culinaria tampoco. Fíjense, todos estos detalles, cómo nos hablan de un hombre que se consagró totalmente al llamado y al ministerio que le había sido encargado. No fue un hombre que se apegó en manera alguna a los placeres de este mundo. Sabía que aquí estaba de paso, pero no solo lo sabía, sino que vivió como tal. La Biblia dice que somos extranjeros y advenedizos, lo conocemos, pero la realidad es que nos cuesta trabajo vivir reconociendo esa realidad todos los días en las decisiones que tenemos que tomar. Este hombre se desconectó de los estilos de la cultura de su pueblo. En la voluntad de Dios no puso límites a su mensaje o su influencia. Al contrario, Mateo capítulo 3, versos 5 y 6, registra de Juan que salía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, ministrando una y otra vez, y así preparando el camino para aquel que había de venir. Juan no estaba asociado con ninguna de las instituciones oficiales de su tiempo. De hecho, no fue un hombre que inició algún movimiento social o político. No formó ninguna organización. No fundó ninguna secta religiosa. Es más, tenía un concepto bien establecido de quién era realmente él en comparación con Cristo. Y en consecuencia, por eso llega a minimizar su propia importancia en deferencia a Cristo. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 3, verso 11. Dice él: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, hablaba de Jesús, cuyo calzado no soy digno de llevar, total humildad, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. También en Juan capítulo 1, verso 30, ¿qué dice la Biblia? Juan 1, 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Estas son las palabras que siguen después a esa gran declaración que hizo, ¿verdad? Dice el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como si estuviera diciendo, he aquí la gran solución, la solución perfecta para el más grande problema del ser humano, ese problema que es el pecado, y él señaló a Cristo como la gran solución. Y hacia ese Cristo llegó también a guiar incluso a los hombres que le estaban siguiendo. No se llenó de celos ni de envidia. Él sabía quién era, a qué había venido. Sabía que Jesús era el Señor, el Mesías, el Rey, y que Él no era más que un siervo. Por eso dice la palabra en Juan capítulo 1, verso del 35 al 37, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? O sea, estos hombres inmediatamente siguieron a Jesús porque su maestro, Juan, estaba señalando a él. Juan estaba diciendo, yo no soy más que el mensajero. Él encarna el mensaje. Él es el Salvador.
Y esa es una verdad que nosotros necesitamos mantener clara en nuestra mente. ¿Quiénes somos nosotros? Siervos del Señor. Él es el Señor. Él es el Salvador. Él es el que murió por los pecados de la humanidad. Y nosotros necesitamos que la gente mire a Jesús, no a nosotros. Y mirando más su vida, vemos que aunque nació en una familia sacerdotal, no era parte del sacerdocio. Las autoridades religiosas al principio se desconcertaron con él, pero pronto llegaron a odiarlo por las declaraciones mordaces que él hacía acerca de la hipocresía de ellos. Era un hombre que proclamaba la verdad de Dios y no se disculpaba por eso. En Mateo capítulo 3, en los versos del 7 al 12, encontramos parte de este mensaje. Si alguien puede leerlo. Mateo 3, del 7 al 12. Sí. Sí, estas 12. Si yo pudiera resumir este mensaje de Juan en 2 palabras, estas 2 palabras son: arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse de su vida pecaminosa, de su hipocresía, de su falsedad, y vuélvanse al Señor. Vuélvanse a aquel que viene tras de mí, ¿verdad? Que es más poderoso que yo y que hará juicio. Ese es el mensaje. Arrepentimiento y fe. Es la verdad desnuda, pero la verdad, la única que puede salvar a los pecadores, la única que puede sanar las almas heridas por el pecado. Juan, repito, con una total fidelidad proclamaba la verdad y no se disculpaba por hacerlo. A Juan tampoco le iba mejor con la clase política. Herodes el tetrarca, Herodes Antipa, avergonzado por la atrevida denuncia de Juan en cuanto a su pecaminosa relación con la esposa de su hermano, lo encarcela y finalmente lo ejecuta. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, allí hay parte de esto, cuando le dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Aquí vemos nuevamente el serio compromiso de este hombre con la verdad. Hermanos, esto es algo que necesitamos tener claro en nuestra vida. Ya lo he dicho y lo he dicho muchas veces. Dios no nos hace responsable por la salvación de las personas, porque tú y yo no podemos salvar a nadie, pero sí nos hace responsable por entregar fielmente el mensaje, porque de eso depende que la persona pueda creer y pueda entregarse a Dios. En lo que respecta al mundo, Juan terminó su vida como poco más que un predicador excéntrico, decapitado ante la instigación de una bailarina seductora y su vengativa madre. No obstante, todo esto que he dicho, y que el mundo erró totalmente con Juan, el Señor Jesucristo dijo estas palabras acerca de él.
En Mateo capítulo 11, verso 11, leemos lo que dice la Biblia. Mateo 11, 11. ¿Qué dice? Ahora piense no solo lo que dice el texto, piense no solo de quién lo dice, piense sobre todo quién es el que lo dice. Es el testimonio del propio Señor Jesucristo acerca de un siervo suyo. Si tú y yo queremos saber cuál es la verdadera grandeza, hay que mirar a Juan, porque Jesús lo señaló. Y creo que hay tres cosas en las que podemos ver esa grandeza de Juan, y están en estos versos. Primero, su carácter personal. La más valiosa posesión de alguien no es el dinero que pueda tener en su cuenta bancaria, ni el poder que tenga, ni la popularidad. A la luz de la Biblia, es su carácter. Y en el caso nuestro, el carácter cristiano. Miren lo que dice Lucas 1:15 acerca de Juan. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Un hombre de total integridad, en quien reposaba la plenitud del Espíritu Santo. La Biblia dice que será, anunciando su nacimiento, que sería grande. Es un término relativo, medido con un específico contexto cultural e histórico. Sin embargo, la grandeza de Juan trasciende al tiempo y a la cultura. Jesús mismo declaró, como ya vimos, que él era uno de los hombres más grandes que ha vivido en su época. Y ese es un elogio tremendo, sobre todo de quien viene. Juan era grande en la única manera que se puede considerar realmente a alguien grande. Porque la verdadera grandeza no es la que seamos capaces de alcanzar horizontalmente en este mundo, delante de los hombres. La Biblia describe que la grandeza de Juan era delante de Dios. O sea, una frase que significa con la aprobación divina. Dios lo veía como un hombre grande. Y un detalle, cuando Gabriel usó el término grande, en Lucas 1:32, alguien que lo lea por favor. Lucas 1:32, en este caso está hablando del Señor Jesucristo anunciando su nacimiento. Y miren lo que dice. No sé si notan una diferencia, esos pequeños detalles que tanto dicen, entre la palabra o la frase de grande en el verso 32, hablando de Jesús, y la frase grande en el verso 15, refiriéndose a Juan. ¿No notan la diferencia? ¿Alguien? Bueno, en el verso 15 dice que Juan será grande delante de Dios. Pero cuando habla de Jesús, no dice que será grande delante de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios en carne humana. Y ya era grande en el sentido más absoluto. A continuación, Gabriel ofrece dos señales de la grandeza de Juan. Una externa y física, pero que habla de una moderación que marcaría su vida para siempre. Un hombre con total dominio propio y no por sus cualidades, sino por la obra divina en su propia vida.
Una externa y otra, una externa y física y la otra interna y espiritual. En primer lugar, Juan dice en la Biblia que no beberá vino ni sidra. O sea, la vida de Juan estaría marcada por la templanza, la moderación, la abnegación. Detalles que no solo se verían en su abstención o abstinencia de vino y sidra, sino en su manera de vestir, abrigo de piel de camello y cinturón de cuero, en su dieta langostas y miel silvestre, que nos están diciendo una total indiferencia hacia el mundo. Este es un hombre al que no le van a atraer los placeres de este mundo. La abstención de vino y sidra lo llevó a dar un importante paso más adelante en su desdén y separación del mundo. Juan estaría tan, pero tan ocupado en la obra de Dios y en la responsabilidad que tenía, tan enfocado en la misión, que se iba a distanciar de estas cosas. Para él no serían ataduras. Me hace recordar las palabras de Pablo a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Juan estaba militando en el ejército de Dios. Bueno, el Antiguo Testamento tiene mucho que decir en cuanto al vino y la sidra. Y esos principios influirían en la decisión de Juan de abstenerse. Nada bueno trae el alcohol ni los vinos. Y para el creyente la mejor actitud hacia ello es abstinencia total. Ahora, esa consagración externa de Juan era resultado del poder espiritual sin precedentes que tenía en su vida. La Biblia dice que sería, el ángel promete que él sería lleno del Espíritu Santo. Pero fíjense qué detalle más nos da. Aún desde el vientre de su madre. Bueno, cuando analizamos lo que significa la llenura del Espíritu Santo, sabemos que es el control del Espíritu de nuestra vida. Sabemos que es una decisión consciente que tomamos aquellos que aceptamos a Cristo. Pero en el caso de Juan, dice que estaría lleno aún desde el vientre de su madre. O sea, aún sin estar él consciente, desde el preciso momento de la concepción, la vida de Juan estaría bajo la influencia y el control del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Su vida estaría dominada por la voluntad divina. Por supuesto, eso está específicamente descrito y expresado en la palabra de Dios, que dice el Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también 2 Timoteo 3, 16. Para nosotros la llenura del Espíritu ocurre con llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Y es el Espíritu el que usa esa palabra para someternos. La llenura es esencial para la santificación. La llenura es esencial para vivir una vida cristiana que glorifique a Dios y tener un ministerio eficaz. Pero repito, en el caso de Juan, la obra del Espíritu comenzó aún desde que estaba en el vientre de su madre. Esto enfatiza la soberanía de Dios, eligiendo a Juan para esta misión y dotándolo del poder desde el mismísimo momento en que su vida se formaba. De hecho, la Biblia nos dice en Lucas capítulo 1, verso 41,
que cuando Elizabeth oyó la salutación de María, la criatura, ¿quién? Juan, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, Dios soberanamente había tomado control de la vida de Juan. Una vida que después, cuando llegara a su nivel de conciencia, se sometería voluntariamente a la voluntad, digamos, del Señor. Otro detalle importante es que la llenura de Juan es un argumento a favor de que la criatura en el vientre de una persona, sin importar el tiempo que lleve, desde el mismísimo momento de la concepción, ya es una vida humana. Y que la vida misma empieza en la concepción. Una mujer en el momento que concibe ya es madre. Lo único que le toca decidir es si va a dar a luz a su hijo vivo o va a dar a luz a su hijo muerto. Pero ya es su hijo. Y eso es lo que tristemente deciden aquellas mujeres que se hacen un aborto. Es una vida desde el mismísimo momento de la concepción. Y es un argumento fuerte a favor de la santidad de la vida. ¿Qué dice Éxodo 21, 22 al 25? Éxodo 21, 22 al 25. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, sí, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida. Aquí está este aspecto de la ley está reconociendo que una criatura en el vientre de una mujer embarazada es una vida humana. Y como tal, Dios hace responsable de homicidio a aquel que comete semejante acto. En el Salmo 139, en los versos del 13 al 16, dice la Biblia, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Eso es lo que se le llama feto, ¿verdad? Es una criatura, es un bebé. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Bueno, Juan fue apartado desde el vientre de su madre. Esto también me hace pensar en el caso de Jeremías, que Juan fuera apartado por Dios desde el vientre de su madre. Recuerda a Jeremías, este hombre al que Dios llama, y en el capítulo 1 del libro de Jeremías, en el capítulo 1, verso 4 y 5, ¿qué dice? Jeremías 1, 4 y 5. Si alguien puede leerlo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Bueno, esto también ocurrió con Pablo. En Gálatas capítulo 1, verso 15 y 16, Gálatas capítulo 1, Pero cuando agradó a Dios que me apartara
Todos estos versos enfatizan la elección soberana de Dios de estos siervos para salvación, santificación y servicio. En Juan, en el capítulo 15, en el verso 16, Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo dé. Bueno, lo primero que vemos en Juan es un carácter, su carácter personal, un hombre de total integridad, alguien con profundos valores. Dios quiere que nosotros tengamos solidez de carácter. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir quedarnos en pie cuando todos los demás se arrodillen. Y es lo que nos va a dar la voz firme, segura, para proclamar la verdad de Dios a un mundo que le rechaza. En segundo lugar, quiero que veamos su llamado. Dice el verso 17 de Lucas 1, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Para esta misión de anunciar a Cristo y a este crucificado, no estamos solos. Tampoco lo estuvo Juan. La Biblia dice que iba con el espíritu y el poder de Elías. En realidad, ¿cuál era el espíritu y el poder de Elías? El mismísimo Espíritu Santo, que tomó la vida de Elías y que también lo dotó de esa capacidad sobrenatural para vivir con intrepidez en aquellos tiempos tan difíciles. Esta era la representación perfecta de la grandeza de Juan, la cual no vino porque Juan fuera más santo que los demás, sino porque tenía un llamado más noble: ir delante del Mesías. La tarea más privilegiada que cualquier individuo podía recibir. La Biblia dice en Juan 1:6, hablando de Juan, fue un hombre enviado de Dios. Y luego en el verso 15 dice, dio testimonio de Jesús y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. También la palabra dice en Juan 1:23 de Juan, la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Luego en el verso 29 de Juan 1 también dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La misión de Juan fue señalar a Cristo, proclamar a Cristo, hacer que la gente mirara a Él. Tú y yo no tenemos una misión diferente, es la misma. Fue suyo el privilegio inigualable de ser profeta, el profeta que por fin indicaría que el Mesías había llegado. En su papel como precursor, la Biblia dice que Juan iría delante de Jesucristo con el espíritu y el poder de Elías. Una idea totalmente descartada. Juan no era la reencarnación de Elías. Algunos usan este texto para tratar de decir que Elías reencarnó en Juan y respaldar esa retorcida enseñanza de la reencarnación. En realidad Juan no era Elías y él lo dice. Él lo dice. Su estilo era el de Elías como profeta y tenía el mismo poder que tenía Elías, el del Espíritu Santo. Esta declaración es importante porque los judíos creían que Dios enviaría un mensajero antes del juicio del día del Señor y la venida del Mesías para establecer su reino. Vamos a Malaquías, capítulo 3, verso 1, si alguno lo encuentra y me puede ayudar a leerlo. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien debéis vosotros. He aquí, mi
La promesa de cierre del Antiguo Testamento identifica a ese mensajero como Elías. Por ejemplo, en Malaquías mismo, en el capítulo 4, en el verso 5 y verso 6, si alguien puede leerlo. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, al igual que Elías, Juan predicó de manera fiel, de manera poderosa, de manera valiente, de manera inflexible, la verdad divina. Esto llevó a que algunos se preguntaran si en realidad él pudiera ser Elías. En Juan, en el capítulo 1, verso 21, dice la palabra, en Juan 1, 21, y le preguntaron, ¿qué pues, eres tú Elías? ¿Y qué dijo? No soy. En realidad, él no era Elías. Y con esto pone fin a la especulación cuando le preguntan. Sin embargo, Jesús declaró en Mateo 11, 13 y 14. Mateo 11, 13 y 14. Bueno, ahí vuelve otra vez a despertar la pregunta. Jesús dice, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que ha de venir. Pero la pregunta es obvia. ¿Era Juan Elías? Literalmente no lo era. Él lo negó. Juan 1:21. Pero si los judíos hubieran estado dispuestos, y Dios sabía al final que no, a aceptar a Jesús como Mesías en aquel momento, entonces el día del Señor y el reino habrían venido. Y Juan habría sido el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Por consiguiente, las palabras de Gabriel se deben entender en un sentido figurado. Juan no era realmente Elías o el definitivo Elías de la profecía de Malaquías. En Mateo capítulo 17, verso del 10 al 13, dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá. Entonces los discípulos comprendieron que le había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló. Bueno, ya quería leer hasta aquí, hasta el verso 13. Ahora, en lugar de eso, primero, hermanos, Jesús no puede enseñar que literalmente era Elías, porque eso sería un respaldo para la reencarnación. Así que no era literalmente Elías. Jesús está hablando en sentido figurado. Alguien que vendría realmente al estilo de Elías y con el poder del mismo Espíritu Santo que había dotado a Elías. Vino con el poder y el espíritu de Elías, igual que este gran profeta. Él vendría proclamando de manera fiel y valiente la verdad divina en medio de la oposición. Y de hecho eso fue lo que hizo. Pero a los suyos vino Jesús y no le recibieron. A Juan lo rechazaron. Es más, lo asesinaron. A Cristo lo crucificaron. Quiere decir que esta profecía tuvo un parcial cumplimiento en la persona de Juan. Todavía queda un Elías por venir antes del día del Señor, que es el día de juicio sobre el mundo entero. ¿Cuándo vendrá ese Elías? Bueno, nosotros creemos que será precisamente uno de los dos testigos de los que habla Apocalipsis capítulo 11. Junto con Moisés serán los dos testigos que proclamarán la verdad con la misma intrepidez
que lo hizo Moisés a Faraón y Elías a Acab y a todos aquellos reyes apóstatas de Israel. De hecho, la Biblia dice que también les va a costar la vida y serán asesinados y luego se ascenderán al cielo. El hecho de que la mayor parte del pueblo de Israel rechazara a Juan y el mensaje de Juan acerca de Jesús significa que también habrá un cumplimiento futuro para esta profecía de Malaquías en el capítulo 4, verso 5, que dice: antes que venga el día grande y terrible de Jehová. O sea, antes que Cristo venga a establecer su reino terrenal, Elías regresará. Vemos su carácter, vemos su llamado. Y ahora, por último, vamos a ver su fiel entrega al mensaje. Lucas 1:16, ¿qué dice? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y luego dice el verso 17, la parte B, que dice: para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Si algo más podemos enfatizar, y ya lo hemos mencionado, pero quiero enfatizar, fue la integridad de Juan al dar el mensaje. ¿Con qué fidelidad? Él entregó el mensaje y dejó las consecuencias a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Puede que por momentos hayan consecuencias favorables, la gente lo reciba, acepte al Señor, pero en la mayoría de los casos va a ocurrir que será rechazado. Se opondrán al mensajero porque odian el mensaje. La predicación de Juan tenía una repercusión poderosa. Dice que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. La gente no se va a convertir si nosotros no le entregamos el verdadero mensaje. Si no oyen el verdadero mensaje. Si no se proclama con total integridad. La palabra conviertan es una forma del verbo, de un verbo usado en el Nuevo Testamento a menudo y hace referencia a la conversión. La idea es que la predicación de Juan sería un llamado a los hijos de Israel para que dejaran su desobediencia y rebeldía al Dios de ellos, que abandonaran su apostasía, su rebelión, su pecado, su fariseísmo y se volvieran al Señor Dios de ellos. Eso es convertirse. Un abandono a la vida de pecado y un giro total en dirección a Dios. Ese fue el mensaje que Juan tuvo que entregar. Juan predicaría el evangelio, las buenas nuevas de la gracia de Dios, de la misericordia, del perdón del pecado. Y todo eso gracias a la venida del Mesías, que vendría a mostrar la misericordia entrañable de Dios. Bueno, inseparablemente a su mensaje, Juan predicaría el arrepentimiento, dice, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. O sea, el mensaje de Juan daría como resultado arrepentimiento y conversión de familias enteras. Bueno, en el libro de los Hechos hay ejemplos, en Hechos 10 y en Hechos 16. Padres e hijos se arrepentirían de sus pecados, se convertirían y regresarían a Dios. Las relaciones familiares serían restauradas, porque nada mejor le sucede a una familia que conocer a Jesucristo. No, eso no tiene sustituto, no hay terapia, no hay consejero que pueda lograr una obra más poderosa que aquella que logra el evangelio. Dice que haría volver a los rebeldes a la prudencia de los justos, o sea, del mundo de rebeldía al mundo de justicia. En otras palabras, llegarían a convertirse. Por su grandeza, por su llamado, por su fiel integridad al dar el mensaje
Juan fue un hombre grande, pero miren lo que dijo Jesús. El más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. En otras palabras, la verdadera grandeza espiritual no viene de las tareas que hacemos, sino de la vida que tenemos como regalo de Dios. La vida espiritual. La grandeza de Juan yace, o grandeza terrenal de Juan yace en el hecho de habérsele asignado la tarea más fabulosa que podía habérsele dado a hombre: identificar el Mesías. Pero por grande que fuera ese llamado, la persona más pequeña en el reino de Dios es más grande debido a la naturaleza de la grandeza espiritual que supera con creces los esfuerzos humanos de cualquier ministerio. La vida espiritual, la vida que se vive en el reino de Dios por toda la eternidad, es mucho más grande, mucho más superior que cualquier modo de existencia de este lado. Y esa es la idea. Hermanos, el mismo espíritu que capacitó a Juan, a Elías y a otros profetas, nos fue prometido a nosotros. El Señor dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. En ese poder, tú y yo estamos llamados a señalar al Calvario, al Señor que vino, que murió en nuestro lugar, y que Él comisionó a la iglesia en Mateo 28. Proclamen el mensaje, vayan a todo el mundo y hagan discípulos. Es el mensaje como embajadores de la reconciliación. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versos 19 y 20, que dice la Biblia: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el mensaje que tenemos que darle a la gente, porque es el mensaje que la gente necesita. Como Juan lo hizo, y con la fidelidad que lo hizo, también debemos hacerlo nosotros, hermanos. No hay una tarea más noble, no hay una responsabilidad más sagrada que la de llevar el Evangelio a todas aquellas personas que Dios pone en nuestro camino para que le prediquemos. Hablemos de Cristo, señalemos a Cristo y hagámoslo fielmente, como el Señor nos ha entregado en su palabra. Que Él nos bendiga.